A continuación voy a desarrollar la evolución de la psicolingüística como ciencia experimental para poder realizar el primer parcial de la materia psicolingüística. Soy Silvia Alejandra Gómez Otelo. Perspectiva histórica de la psicolingüística. La psicolingüística nace como un campo científico durante el siglo XX, buscando entender cómo los humanos adquieren, procesan y usan el lenguaje. Se consolidó a partir de avances en psicología, lingüística y neurociencia, combinando métodos empíricos como experimentos conductuales, análisis del habla y estudios neurológicos. Los principales hitos incluyen los experimentos conductistas de mediados del siglo XX, la aparición de la teoría de la información y la lingüística generativa, el desarrollo de estudios sobre adquisición del lenguaje infantil y avances recientes en neuropsicolingüística. Primera fundación, el conductismo y teorías de la información. En sus inicios, la psicolingüística estuvo fuertemente influida por el conductismo psicológico. Este enfoque, liderado por Skinner, veía el lenguaje como un conjunto de conductas aprendidas mediante estímulo y respuesta. Los métodos eran experimentales, basándose en la observación sistemática, en el análisis de conducta verbal, el condicionamiento. Paralelamente, la teoría de la información, inspirada en la matemática y la ingeniería, aportó conceptos como codificación, procesamiento de señales. Esto permitió estudiar el lenguaje como un sistema de transmisión de información, fundamentando un enfoque más cuantitativo y experimental. Lenguaje como instinto, el innatismo y la gramática universal. En contraste con el conductismo, Noam Chomsky propuso que el lenguaje no se aprende únicamente por imitación, sino que es una capacidad innata del ser humano. Esto lleva al concepto de gramática universal, un conjunto de principios y parámetros comunes a toda la lengua que permiten al ser humano generar y entender frases inéditas. Principios y parámetros son reglas abstractas que gobiernan el lenguaje programadas genéticamente. El mecanismo de adquisición del lenguaje sería entonces interno, activado por la exposición al lenguaje del entorno. Este enfoque plantea una diferencia esencial frente a los sistemas de comunicación animal. Mientras estos son limitados y específicos, los humanos pueden producir infinitas combinaciones de enunciados. El enfoque cognitivo, Jean Piaget y el desarrollo mental. Jean Piaget aportó una perspectiva fundamental. El lenguaje está vinculado al desarrollo mental del niño. Para él, el lenguaje se desarrolla junto a estructuras cognitivas, siguiendo estadios. Por ejemplo, en el sensorio motor, que va de los 0 a los 2 años, hay una comunicación básica. En el preoperacional, que va entre los 2 a los 7 años, el desarrollo del lenguaje simbólico, las operaciones concretas y formales, el pensamiento lógico y abstracto. Piaget mostró que la adquisición del lenguaje es parte de un proceso global de construcción del conocimiento. Vygotsky, lenguaje y pensamiento. Lev Vygotsky enriqueció la visión cognitiva al mostrar la dimensión social del lenguaje. Para él, el lenguaje no solo refleja pensamiento, sino que lo construye.
Existe un lenguaje interno que es un diálogo interior que regula el pensamiento. Hay una acción lingüística en donde el lenguaje como herramienta para interactuar y construir significados, y discurso como formaciones sociales. Para él el lenguaje emerge en contextos culturales y sociales mediado por la interacción con otros. Una reflexión crítica. ¿Por qué hablamos? La pregunta ¿por qué hablamos? Tiene múltiples respuestas según la perspectiva. El conductismo diría para responder a estímulos y reforzamientos. El innatismo porque poseemos un mecanismo interno específico para ello. El cognitivismo porque el lenguaje es parte del desarrollo mental. Y Vygotsky porque somos seres sociales y el lenguaje es la herramienta principal para pensar y relacionarnos. Esto nos lleva a pensar que hablar no es solo un acto comunicativo, sino un acto profundamente humano ligado a nuestra naturaleza cognitiva y social. Para llegar al cierre, podemos decir que la psicolingüística ha evolucionado como una ciencia experimental que integra perspectivas históricas, conductistas, innatistas y cognitivas. Nos ofrece un marco para entender no solo cómo aprendemos el lenguaje, sino también por qué hablar es una expresión esencial de nuestra condición humana.